Muy buenas tardes. Vamos a compartir esta hojita para hacer acá los verbos modales. ¿Ya? Bien. ¿Se ve bien, Rosa María? La Sí, hojita en profesor. blanco. Ya. Sí, profesor. Muy bien. Entonces ponemos acá los verbos modales. Bueno, vamos a agrandar un poquito esta letra para que así se pueda ver mejor. Lo único que acá esto no me deja espacio para... Bueno, acá. Ya. Ahí un poquito. Ahora sí. Ya, bueno, los verbos modales. Bien, tenemos los siguientes. Can, ¿ya? Esta palabrita can significa poder, un poder de capacidad. Esa clase de poder nos referimos. Luego tenemos el pasado de can, que es could, y esto significa podía. Luego tenemos may, que también significa poder, pero un poder de posibilidad o permiso también puede ser. Permiso, coma, posibilidad. Bien, para hacer la diferencia, pues, ¿no? Luego tenemos must. Esa palabrita must significa deber. Un deber, ponemos así, deber moral. Más o menos para que tengan la idea, es un deber moral, esa palabra. Luego vamos a ir explicando con ejemplos. Tenemos la siguiente, que es should. Se pronuncia should y significa debería. Y se usa para aconsejar o decir a alguien que haga algo. Luego tenemos, a ver, have to, así, con un slash para has to. Los dos significan tener que. Y esto suena a obligación. Muy bien, entonces ahí tenemos los verbos modales. ¿Ya? Vamos a ponerle acá rojito. Y lo ponemos al centro. Un poquito más grande. Subrayadito. Bien, entonces los verbos modales son can. Vamos a ponerle rojito también a can. Negrita. Luego le ponemos acá también could. Voy a ponerle rojito a todo lo que son verbos modales. ¿Ya? Entonces hay que ir pronunciando bien. El primero sería can. Algunos dicen can. Va por ahí, ¿no? Bien. Estos también vamos a marcarlos. Ahora sí. Entonces, can significa poder, un poder de capacidad. Es decir, cuando alguien aprende a hacer algo. Por ejemplo, si tú no sabías cocinar, ahora ya puedes cocinar, entonces la oración sería, yo puedo cocinar, I can cook. Yo puedo bailar, I can dance. Bien, vamos a hacer esos ejemplos. A ver, acá ponemos algunos ejemplos. Example. Ponemos con can, I can dance. A ver, acá me salió una S, vamos a borrarla. Dance, ahora sí. I can dance es yo puedo bailar. La negación sería I cannot dance. Yo no puedo bailar. Ahí dice eso. I cannot dance. Yo no puedo bailar. Y la pregunta, ¿puedes tú bailar? Can you dance? Y colocamos el signo. Bien. Entonces, mire, acá tenemos las tres oraciones que corresponde. Afirmación, negación, pregunta. I can dance. I cannot dance.
Can you dance? Yo puedo bailar, yo no puedo bailar. ¿Puedes tú bailar? Si alguien te dice sí, va a ser yes, yes, I can. Y si la respuesta es no, te va a decir pues no, I cannot. Bien, hagamos un ejemplo ahora con el siguiente, que sería could. Yo podía. Sencillamente acá mismo podemos borrar esto y ponemos could y se convierte en yo podía bailar. Acá hacemos lo mismo, borramos esto. Yo no podía bailar. I could not dance. Acá sería I could dance, yo podía bailar. I could not dance, yo no podía bailar. Y acá, vamos a borrar acá y ponemos could you dance? ¿Podías tú bailar? Entonces acá va a ser yes, I could. Y así. Muy bien. Ahora vamos a ver con may. May, por ejemplo, decimos ella puede ir a la fiesta. She may go to the party. She may go to the party. She may go to the party. Ella puede ir a la fiesta. Muy bien. Ahora negamos. She may not go to the party. Entonces ahí dice, ella no puede ir a la fiesta. She may not go to the party. Y la pregunta sería, ¿puede ella ir a la fiesta? Y may va a ir adelante. May she go? ¿Puede ir ella, no? To the party. Y colocamos al final el signo. May she go to the party? Entonces esta pregunta es parecida a cuando el alumno dice, ¿puedo ir al baño? Entonces, may I go to the bathroom? ¿Puedo ir al baño? May I go to the bathroom? Porque habíamos dicho que may suena pues a poder de permiso, ¿no? Muy bien, pasamos ahora a must. Este must es un deber moral. Es decir, en el caso de ustedes, por ejemplo, estudian, son responsables, cumplen, por lo tanto, es un deber moral. Muy bien, por ejemplo, dices, yo debo estudiar. I must study. Yo debo estudiar. Alargamos un poquito la oración. I must study because, esa palabra ya lo conocen, because this is good for me. I must study because this is good for me. Yo debo estudiar porque esto es bueno para mí. Claro, si tú estudias algo, es para ti. I must study because this is good for me. Muy bien. Y si queremos hablar en negación, también vamos a hacer esto, ¿no? I must not. Yo no debo. Y en pregunta también el más iría adelante. Tiene el mismo método que estamos viendo acá, ¿no? Por ejemplo, con can, como vimos hace un ratito. Vamos a poner el can de nuevo. I can cook. Yo puedo cocinar. I can cook. Yo no puedo cocinar. I cannot cook. ¿Puedes tú cocinar? Can you cook? Ahí está con can. Entonces mire la gramática. Primero va el pronombre, yo. Can, el verbo modal can. Y el verbo cook. Cualquier verbo, ¿no? Yo puedo manejar, etcétera, etcétera. Bien. Luego vamos a ver should. Se usa para
aconsejar. A ver, decimos, tú deberías ir al doctor porque estás enfermo. Tú, ya, entonces ponemos you should. Ahí dice tú deberías ir, go, al doctor, to the doctor. ¿Por qué? Because you are sick. You should go to the doctor because you are sick. Tú deberías ir al doctor porque estás enfermo. Tú no deberías salir en la noche porque es peligroso. O ella, vamos a decir, ella, should. Ella no debería, ¿no? She should not. Ahí dice ella no debería. Salir. El verbo salir es go out. At night, en las noches. Así nomás, suficiente se entiende también. She should not go out at night because it is dangerous. She should not go out at night because it is dangerous. Ella no debería salir en la noche porque es peligroso. Muy bien. Ahora vamos a ver estos dos últimos. Los dos últimos, en este caso, has to, para la tercera persona. Para la tercera persona singular. ¿Cuál es la tercera persona singular? Él, ella. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, hemos dicho que significa tener que. Muy bien, si decimos Robert, es tercera persona, singular. Has to, tiene que trabajar. ¿Ah? El niño también es tercera persona. Entonces va a ser con has to. El niño, the boy has to get up early. The boy has to get up early. El niño tiene que levantarse temprano. Pero have to, este have to lo va a usar todos. Aparte de la tercera persona que no lo usa, ¿no? Por ejemplo, yo, I have to study. Yo tengo que estudiar. You have to. Tú tienes que, a ver, trabajar, etcétera, ¿no? Cualquier cosa que tenga que hacer, ¿no? Y así sucesivamente. Bien, entonces, ¿cuál es la ventaja? Ahora vamos a hablar de la ventaja de estos verbos modales. Bien, para eso voy a explicar algo. En primer lugar, ponemos acá los verbos modales. A ver, los verbos modales son diferentes a los demás verbos. Porque no se aplican, no se usan, mejor dicho, vamos a poner, no se usan las reglas de los demás verbos, ¿no? Claro, a ver, recordemos esto. Los verbos modales son diferentes a los demás verbos porque no se usan las reglas de los demás verbos. O para no repetir de los demás, no se usan las reglas de estos verbos, de esos verbos. Vamos a decir, de esos verbos. Ya. ¿Cuáles son las reglas?
3 reglas. Las 3 reglas, vamos a poner acá, recordemos que esas 3 reglas, ahora van a recordar, se aplican en la tercera persona, singular, en presente y en afirmación, afirmativo. Muy bien. Por ejemplo, vamos a recordar un poco esas reglas de los demás verbos que no se usan con los verbos modales. Una regla dice, pues, la primera, a la mayoría de los verbos se le agrega una S, ¿no? Cuando está en presente simple, cuando está en tercera persona singular y cuando está en afirmativo. Ejemplo, decimos, ella trabaja, works, ¿ya? En una oficina, in an office. Ya, suficiente para entender la regla. El verbo trabajar le estamos agregando S, ¿verdad? Esta S de acá. Le hemos agregado porque eso pide la regla. Ella está en presente simple, ¿no? Esta oración de ella está en afirmación y está con tercera persona, singular. She works in an office. Pero ahora vamos a hacer la negación, para que vean que ahí no aplica la regla. She does not work in an office. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Acá ya no colocamos la S. ¿Por qué razón? Aunque está en presente, aunque está en tercera persona singular, pero está en negación. Esa es la razón. Acá está en afirmación, acá está en negación. Pregunta, ¿trabaja ella en una oficina? Does she work in an office? Sí. También acá no le hemos agregado la S. ¿Por qué? Porque está en pregunta, aunque está en tercera persona singular, pero eso ya no tiene nada que ver. Está en pregunta, ¿ya? Pero estas reglas, y la siguiente, por ejemplo, dice, ¿no? Si un verbo termina en O, ¿se acuerdan esta? X, SS, SH, che. Si un verbo termina en O, en X, S, SH, che, se agrega es. ¿Pero cuándo? En presente simple, con tercera persona singular y en afirmación. A ver, pensemos en un verbo que termina en O. Go, ir. Muy bien, hagamos una oración. Decimos, my brother, mi hermano, va, goes. ¿A dónde va? A clases, to classes. Listo, my brother goes to classes. ¿Por qué le agregué es? A ver, por lo que dice la regla, ¿no? La regla dice, si un verbo termina en O, si lo vas a usar en presente simple, con una tercera persona y en afirmación, agregar es. Muy bien. Y la última regla dice que si un verbo termina en Y, como en este caso, por ejemplo, study, que es estudiar, termina en Y antecedida de una consonante. ¿Qué se debe hacer? Lo siguiente, decimos, mi hermana, my sister, es tercera persona, ¿no? Estudia, studies, mire, in the morning. Mi hermana estudia en la mañana. My sister studies in the morning. ¿Qué hemos hecho acá? Observe, la Y acá ya no la ves. Porque la regla dice eso. Si vas a emplear un verbo que termine en Y antecedida de consonante, lo vas a usar en presente simple, en afirmación, con tercera persona singular.
Entonces la Y del verbo cámbiale por I latina y le agregas es. ¿Ah? Esto es lo que ha ocurrido. Hemos hecho ese cambio y nos queda de esa manera. ¿Ya? Este es el cambio que se ha hecho. ¿Está claro, no? Bien. Estos verbos modales, ahora vamos a analizarlo bien, no usan eso. Por ejemplo, si yo digo, ella puede cocinar. She can cook. Y ahí no hago ese cambio de agregarle ese, cosa parecida. ¿Ya? Muy bien. Ahora, sencillamente, vamos a ver en el pasado. En el pasado, volviendo al ejemplo de acá abajo, vamos a ver, mire la regla. Se usa el auxiliar en pasado, ponemos así. Se usa el auxiliar did, así, ¿ya? En pasado. Ese auxiliar did se usa para negar y para preguntar. Para negar y para preguntar, no para afirmar. Bien, a ver, voy a afirmar en pasado, una oración. Eh, Cualquier verbo, por ejemplo, decimos, a ver, el verbo go. El verbo go, su pasado es así, went, una sola T nomás. Went. Went es el pasado de go. Muy bien, si yo hago una oración, diría, mi hermano, yo, mi padre, mi amigo, Jorge, Juan, Robert, Susana, Cecilia, Ruth, quien sea. ¿Ya? Fue. Went. ¿A dónde fue? A Lima. To Lima. ¿Cuándo? Ayer. Y así podemos alargar la oración. El punto es que acá ya hemos hecho en pasado. Simple. Hemos colocado when, que es el pasado de go. Y ahí dice, Ruth fue a Lima ayer. Pero ahora vamos a negar. Vamos a decir que Ruth no fue a Lima ayer. Ponemos Ruth y usamos el auxiliar. Did not. Ruth did not go to Lima yesterday. ¿Y qué pasó acá? ¿Y acá por qué no coloco when? Ah, porque la regla dice lo siguiente, que cuando se usa auxiliar, sea did, sea does, sea do, el verbo no cambia. Así de sencillo. El verbo es este. Ha vuelto a su forma original, go. Did lo convierte en pasado y not en negativo. Ruth did not go to Lima yesterday. Así se escribe y significa Ruth no fue a Lima ayer, no fue. Y en pregunta igual, ponemos did, ponemos el sujeto, Ruth, el verbo go, to Lima yesterday. Como es pregunta, le ponemos el signo. Did Ruth go to Lima yesterday? Para nosotros acá en español dice, fue Ruth a Lima ayer. O si tú quieres dices, Ruth fue a Lima ayer. Y did no se traduce, se coloca así, pero no se traduce, porque es auxiliar. Muy bien. Entonces, en los verbos modales, el pasado de can, poder, es could. No usa auxiliar. ¿Se dan cuenta la diferencia tremenda que existe en estos verbos, que son pocos? ¿Eh? Can, could, may, must, should, has to o have to también, ¿no? Por lo tanto, entonces, eso es con respecto a los verbos modales. Otro aspecto que queremos decir, vamos a ver acá, para que vean la diferencia. Por lo general,
ponemos así, por lo general, cuando se usan, vamos a poner esto color negrito, por lo general, coma, cuando se usan dos verbos en una oración, se aplica lo que se llama el verbo patrón. No sé si les hablé en clase presencial el verbo patrón. Uy, acá le he puesto petrón. Es patrón. Y ahora sí. Bien, verbo patrón. Escuchen bien lo que le voy a decir. El verbo patrón significa que hay dos listas de verbos, ¿ya? Una lista en la que indica que esos verbos que están en esa lista, cuando se usa en una oración con otro verbo, entonces el otro verbo debe ir con la partícula to. Así, con este to, así. ¿Ya? A ver, por ejemplo, want es uno de los famosos verbos que está en esa lista. Want, que significa querer. Muy bien. Entonces, si yo digo, yo quiero trabajar, yo quiero dormir, yo quiero caminar, yo quiero, etcétera, etcétera. Entonces ponemos I want. Ahí dice yo quiero. ¿Qué quiero hacer? I want to drive a car. Yo quiero manejar un auto. Lo que pasa es que acá el teclado ya se ha borrado, que no se ve la letra. Y acá también, esto de acá. Ya, ahora sí. I want to drive a car. Listo. Ya, mire lo que ocurre. I want to drive a car. Acá hay dos verbos, ¿no? El verbo want, ¿ya? Vamos a subrayar el verbo want y el verbo drive. Ahí están los dos verbos. Pay attention, please. ¿Qué hay al medio? To. Y a este to vamos a ponerle color rojito. I want to drive a car. Este to para el segundo verbo. Este to al segundo verbo lo convierte en infinitivo. O sea que hay que traducirlo manejar, conducir. No está siendo conjugado este verbo. El verbo que está siendo conjugado es este de acá, querer, want. Yo quiero. Bien. Hay otra lista de verbos, porque son dos, en la que señala que esos verbos se convierten en verbos patrones, así como este want, en este caso es verbo patrón. ¿Por qué? Porque este manda. Este verbo es un patrón en el sentido que manda cómo debe ir el siguiente verbo que va después de él. La regla dice, debe ir con to. Cualquier verbo que vaya después. Por ejemplo, si decimos, yo quiero, ya no voy a poner manejar, sino yo quiero estudiar. Y debe ir con el to adelante, to study. I want to study. I want to study. Yo quiero dormir. I want to sleep. Yo quiero jugar. I want to play. Todos los verbos que van después de one deben ir con to. Pero le decía que hay otra lista que podríamos decir pues son verbos patrones que exige que el siguiente verbo vaya con ing. Por ejemplo, este famoso verbo de esa lista, enjoy. ¿Ya? Enjoy. Enjoy significa disfrutar. Si yo pongo, por ejemplo, yo disfruto comer en casa. I enjoy, y voy a poner el verbo comer, que es así, con ing. I enjoy eating at home. Yo disfruto comer en casa. Entonces, este verbo patrón exige que el siguiente verbo, cualquiera sea el verbo, debe ir con ing y no con
to, como en este caso de arriba. Ahora bien, como estamos viendo los verbos modales, estos no necesitan esa regla. Por eso les puse acá. Los verbos modales son diferentes a los demás verbos porque no se usan las reglas de esos verbos. ¿Cuáles son las reglas? Estas tres que ya les expliqué, inclusive en el pasado. Y tampoco cuando hay verbos patrones que exigen que el siguiente verbo vaya con to o con ing. Entonces, estos verbos, por lo tanto, si ustedes se están dando cuenta, todos estos verbos, ya vamos a ponerlo abajo, copiamos y pegamos abajo. Miren, miren lo que pasa con estos verbos. Ya, estos verbos no se conjugan como los demás verbos, ¿no? Que se le aplica una S, algo así. Son inmovibles, ¿ya? Simplemente can para todo el mundo. Could, may, must, should, no cambian para nada. Igualito va a ser para yo, tú, él, ella, nosotros, etc. Solamente este have to y has to se están dando cuenta que ya viene con el to por defecto, ya viene con el to. Estamos hablando como en el campo de la computación, por defecto, ya viene con el to. Así viene. Entonces significa que estos sí vienen con el to, parecidos a este que dice que hay que usar el to. A ver, hagamos un ejemplo con el verbo have to o has to. Habíamos puesto arriba un ejemplo, ¿no? Pongamos así, ella. Ella va a trabajar con has to. Entonces ponemos has to. Ella tiene que cocinar, cook. ¿Se dan cuenta? Acá está el to cook. Porque este to viene acompañado de has. ¿Ya? Así es, compuesto. Compuesto es ese verbo. Has to. Y si tú dices, yo tengo que, I have to. Y a continuación un verbo. Yo tengo que trabajar. I have to work. Aquí sí está el to obligado porque viene con el have. Pero el resto de verbos modales que acabamos de ver, que son estos, can, could, may, must, should, no le vamos a poner un to al siguiente verbo. Eso quiere decir que estos verbos son especiales, ¿no? Por ejemplo, si tú dices, yo trabajo, I work. Por lo tanto, ¿cuál es el verbo work? ¿Qué indica? Acción, trabajar, ¿no? Pero si tú ahora usas un verbo modal y delante pones yo puedo trabajar. ¿El verbo can indica acción? No. Este es el que indica la acción, trabajar. Yo puedo trabajar. Por eso se le llama modal, indica un modo. ¿En qué modo se encuentra? Que puede hacer tal cosa. Si es en pasado, borras acá y pones podía. I could work. Cambias de verbo modal, should le pones. Perdón, acá este. I should work. Yo debería trabajar. ¿Ah? O si ponemos, yo debo trabajar. I must work. Yo puedo trabajar, pero con may. I may. Porque tiene permiso. I may work. ¿Ah? ¿Qué les parece? Pero si tienes que decir, tengo que, ahí sí va con el to, porque viene, como ya les he dicho, ¿no? Con su partícula to. Ahora, si tú dices, yo puedo trabajar, I can. I can work. Muy bien, hasta ahí. A ver, quiero preguntar a Rosa María Ramos, ¿ha quedado claro este punto? Sí, profesor. Muy bien, entonces, en la tarea que ustedes tienen, ahí pueden sencillamente desarrollar, porque es para elaborar oraciones en
afirmación, negación y pregunta. Acuérdense que acá está el orden. En la primerita, por ejemplo, ¿no? I can cook, I cannot cook, can you cook? Esa es la forma. El verbo no va a cambiar para nada. ¿Ya? El verbo modal. Modal se llama estos verbos, ¿no? Acá está. Estos verbos son los verbos modales. Can, could, make. Bien, una vez que ustedes hayan aprendido bien, hayan desarrollado esta tarea, la próxima clase vamos a pasar a hacer los verbos, un adelanto, los verbos de deducción, coma, suposición, coma, especulación. Eso vamos a ver la próxima. ¿Pero por qué lo vamos a ver después? Porque entran estos verbos. Un ejemplo, antes que se nos vaya el tiempo, para que hagan la tarea y me la envían rápido. Los verbos de deducción, como su nombre lo indica, deduces, supones, especulas, imaginas algo. Por ejemplo, si alguien te dice así, ¿no? Where is your brother? ¿Dónde está tu hermano? Es una pregunta. Tú respondes, yo no sé. I don't know. A ver, acá un ratito. I don't know. Yo no sé. Pero luego empiezas a especular. Ahora viene recién la especulación, la suposición. Quizás, maybe, significa quizás, él puede haber ido a trabajar. Mire, maybe he can have gone to work. Maybe es quizás, él can, puede, acá está, él puede, have, lo vamos a traducir como haber. Gone es el participio de go, ido, y to work es a trabajar. Pero esto queda para la próxima. Por ahora desarrollen la tarea de acuerdo a los verbos modales que hemos hecho y hemos explicado bien claro cómo funcionan. Son pocos, felizmente, así que desarrollen la tarea. Si hay alguna pregunta, me escriben nomás por el WhatsApp, cualquier consulta, cualquier duda. Hagan por favor la tarea y me lo envían. Así que tenemos 1 minuto y medio para responder alguna pregunta. A ver, Ana Luz, a tu casa, ¿todo está claro? Valeria, ¿todo está claro? Sí, profesor, buenas tardes. Hola. Profesor, disculpe, ¿cuál es su número de WhatsApp? Ya, 942-593-912. Repito, 942-593-912. Cualquier consulta, con mucho gusto. Las chicas, entonces, nos queda un minuto. Jocelyn, ¿está todo claro? Sí, profesor. Ya. Esta hojita se la voy a enviar a la delegada. Y la delegada les entrega a ustedes. Muy bien. Entonces nos vamos despidiendo. Hagan la tarea, por favor.